El espíritu de una mujer me salvó de una en Ciudad Juárez. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Me mando un saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Toda mi niñez y parte de mi juventud la viví aquí, y desde que tuve la edad adecuada para trabajar, arreglé mis papeles para trabajar en El Paso, Texas. Al principio era muy pesado el ir y venir, tenía que caminar mucho, porque en ese entonces se escuchaba mucho sobre los coches que se incendiaban, incluyendo transportes públicos, así que no tenía de otra más que caminar y trataba de hacerlo por las calles más seguras. Algo que me repetía mi mamá era que siempre caminara por calles diferentes. Me pidió que al menos tuviera 5 caminos diferentes y los fuera alternando. Yo no entendía su preocupación hasta que tuve terribles experiencias. La primera fue cuando regresaba de trabajar. Me encontré con un señor que estaba parado afuera de su casa. Yo no tenía ningún tipo de desconfianza con nadie, pero aún así observaba y era muy precavida. Total que a este señor lo miraba de reojo, porque él no me quitó la mirada en ningún momento, y me comencé a sentir muy incómoda. Caminé tan rápido como pude, y cuando estaba por dar la vuelta en la calle, sentí un alivio que duró solo unos segundos. De pronto, sentí que me jalaron de mi mochila, y era este señor. Trató de meterme a su casa y forcejeamos. Si no fuera por una vecina y su hija que salieron a ayudarme, tal vez este señor se hubiera salido con la suya. La señora y su hija muy amablemente me acompañaron hasta mi casa, pero les pedí que me dejaran a una cuadra de distancia porque desconfiaba de todos y no quería que vieran dónde vivía. En el camino me dijeron que ese señor ya tenía algunas demandas por violaciones y secuestros, pero casualmente ninguna había ido, y me dijeron que si daba, ellas irían como testigos. En ese entonces yo tenía solamente 18 años, no sabía nada de esas cosas y sentía un miedo tan grande que solo quería irme a mi casa. Antes de irme, me dijeron qué calles podría tomar. Me dijeron que en esas calles pasaban más personas y que incluso algunos comerciantes me podrían ayudar en estos casos, y así lo hice. A partir del siguiente día no volví a pasar por esa calle. Luego, con el pasar de los días, comencé a ver a una mujer que estaba en la parada del camión. Lo raro en ella es que me sonreía de una forma sutil y yo solo me volteaba y seguía mi camino. Raro era el día en que no la veía. En una ocasión, cuando regresaba del trabajo, en una de las calles que solía tomar, se estaban peleando. Ese tipo de situaciones me tensaban mucho, así que me quedé viendo un rato para ver si se calmaban y continuar mi camino. Pero como no fue así, me tuve que ir por otro lado. Tomé otra calle de las que siempre tomaba, y esa me sacaba a la parada del camión. Ya estaba cruzando la calle cuando nuevamente vi a aquella mujer, pero en esta ocasión se veía seria y para nada me sonrió. Me faltaban unas 4 calles para llegar a mi casa, y al dar vuelta choqué con 2 hombres. Me disculpé y me hice a un lado para seguir caminando. Por alguna extraña razón, me daba seguridad que ya iba a llegar a mi casa, pero de pronto uno de ellos me dijo: ¿cuál disculpa? Y me jaló del brazo y trató de besarme a la fuerza. Yo estaba tratando de quitarme, pero obviamente él era más fuerte que yo. Durante todo este forcejeo, el otro tipo solo estaba vigilando que nadie nos viera. Yo intenté gritar, pero el tipo me tapó la boca con su mano. Creí que ese sería mi fin. De repente, no vi de dónde, pero aquella mujer que siempre me sonreía apareció frente a nosotros. El otro tipo salió corriendo, pero el que me tenía sometida solo se burlaba, pero no me soltaba. Yo seguía jalándome para que me soltara, así que cuando me soltó me caí al piso y me eché a correr. La mujer me ayudó a levantarme y sin decir ninguna palabra se fue y me quedé sola. No entendía qué estaba pasando, pero como pude corrí a mi casa. Esta vez le conté todo a mi mamá. Tenía mucho miedo, no entendía por qué me había pasado eso, y más porque por mucho que intenté huir no logré hacerlo. La verdad, ya no quería regresar a trabajar, pero debido a mi necesidad no podía darme ese lujo. Recuerdo que le hablé a mi jefa, le expliqué mi situación y me dio la oportunidad de faltar 2 días al trabajo. Cuando regresé, todo marchó bien. Mi madre me decía que me fuera un poco más tarde al trabajo para tomar el transporte cuando ya hubiera luz. No importaba que llegara unos minutos tarde al trabajo, y ella me acompañó algunos días mientras me familiarizaba. Pasaron unos 4 meses y todo iba bastante bien. Había recuperado mi confianza y llegaba a casa cuando comenzaba a atardecer. La peor parte llegó cuando en otra ocasión 2 tipos detuvieron el autobús
y nos bajaron a mí junto a otras 6 mujeres del transporte. Recuerdo que nos subieron a una camioneta de esas tipo van, pero sin ventanas. En cuanto nos subieron, nos comenzaron a gritar que no podíamos levantar la cara, ni hablar, ni menos movernos, y que si lo hacíamos nos iban a desvivir. Yo iba temblando del miedo, no quería ni voltear a ningún lado, no podía concentrarme en nada. Según yo, había pasado como 1 hora de camino. Cuando nos bajamos, se alcanzaba a notar que ya estaba casi completamente oscuro el cielo. Nos metieron a una casa a medio construir. No pude ver mucho por fuera, porque rápidamente nos hicieron bajar la cabeza y nos metieron corriendo. De todas formas, alcancé a ver que entraron por puro camino de terracería y no había nada alrededor. Nos metieron a todas a un cuarto que estaba techado con lámina. Ahí nos dejaron unas 3 horas más o menos. No éramos las únicas ahí. Yo creo que éramos como unas 15 mujeres. Una comenzó a hablar en voz baja, preguntándonos si sabíamos dónde estábamos, y entre todas compartimos que teníamos mucho miedo. De pronto, uno de ellos entró por una y se la llevó casi a rastras. Alcanzamos a escuchar los golpes y los gritos, y todo eso nos ocasionaba mucho miedo. Todas sabíamos lo que nos esperaba, era cuestión de tiempo para que entraran por alguna más. En eso, vi a una mujer parada en la esquina que nos daba la espalda, y otra señora también la vio. La señora le dijo que se sentara para que no se la llevaran, pero ella no le hacía caso. También había unas menores, y tratamos de ponerlas detrás de otras señoras para que no las vieran. Esos tipos estaban borrachos, así que no se fijaban bien, y nosotras queríamos hacer lo posible por evitarles peores cosas. A lo largo de la madrugada, sacaron algunas otras chicas y ya no las devolvieron al cuarto. Podíamos escuchar todo lo que les hacían. De verdad, fue horrible. Mientras lo escribo, estoy llorando nuevamente. No sé a qué hora era, pero llegó un momento en el que ya solo habíamos 8 chicas y el tiempo se me hacía muy lento. La espera de estar ahí para mí era horrible. Solamente pensaba en qué podría pasar. Ninguna nos animamos a enfrentarlos. De verdad teníamos mucho miedo. Luego entraron por otra de nosotras y cuando abrieron la puerta vi a la misma mujer que estaba en la esquina, pero afuera. Me hacía la señal de silencio. Cómo jalaban a una y yo me quedé viendo a esta mujer. El tipo se dio cuenta de que me asomaba y también me jaló. Comencé a patalear, a gritar, a tratar de zafarme y de pronto sentí un golpe en la cabeza que me mareó. El tipo me aventó a un cuarto y vi cómo la mujer se asomaba. Él volteó y comenzó a gritar. Su grito era de terror. Yo estaba en shock. El tipo se fue hacia una esquina y sentí como ella me jaló. Me tomó de la mano y me llevó hacia la salida mientras me decía que corriera. Yo en ese momento volteé hacia la casa y cuando regresé la mirada, ella ya no estaba. Reaccioné y me eché a correr hacia la camioneta. No recuerdo cómo, pero logré abrirla y ahí había solo 3 chicas y que también corrieran. Nos fuimos corriendo tan rápido como pudimos. Mientras nos alejamos, escuchamos gritos de ellos, pero no nos detuvimos. Según yo, durante 2 días estuvimos vagando por ahí. No queríamos acercarnos a la carretera por el temor a que nos subieran y nos hicieran lo mismo. Ninguna confiábamos de nadie. Entre nosotras hablábamos poco, cosas como de ponernos a descansar y estar haciendo guardias para dormir y nada más. Ellas estaban con golpes y heridas, con su ropa rota y traían tanta tristeza y dolor en el rostro. Yo no quería preguntarles nada, así que opté por no hacer conversación más que para lo necesario. Nos sentamos bajo un árbol a descansar y me estaba ganando el sueño, cuando de repente vi a aquella mujer asomarse entre los pocos árboles que se veían. Me levanté y me fui hacia donde estaba para agradecerle. Al llegar con ella, me llevó hacia una casa, de esas que están en la carretera, donde venden café y comida a los viajeros. Todo el tiempo esta mujer iba en silencio, y cuando volteé nuevamente para agradecerle, ya no estaba. Al entrar, me acerqué con la única mujer que había, y le dije que me había perdido, que si me permitía hacer una llamada a mi familia, y así lo hizo. La verdad, hablé con la voz más baja con mi mamá, y le dije que por favor se tranquilizara. Le pedí la dirección a la señora, y se la di a mi mamá, y le dije que estaría unos metros hacia atrás de aquel lugar, porque temía por mi vida al estar ahí. De verdad yo desconfiaba de todos. Como pude, volví por las otras mujeres, y les dije que se ocultaran hasta que llegara mi madre, que les haría una señal para que supieran que estábamos a salvo, y pudieran salir, y así fue. Cuando llegó mi madre, venía con mi papá y una tía. Les dije que no podíamos ponernos emocionales, que estaba bien y nos teníamos que ir, que no quería llamar la atención.
Nos fuimos directo a la fiscalía a levantar las denuncias de todas. Me arrepentí porque fue muy tardado. Yo ya me quería ir a mi casa a olvidarme de todo. Quería dormir y descansar. A los pocos días estuve viendo sobre otros casos ahí mismo y de otras mujeres que habían pasado la misma experiencia que yo. Entre ellas encontré a la mujer que nos ayudó. No podía creer que leía que la habían desvivido, pero lo más extraño es que tenía más de 2 años que la habían desvivido en el mismo lugar. Eso no tenía sentido, porque apenas días atrás yo la había visto, pero ahora muchas cosas tenían explicación. Ella nos salvó, sin ella mi experiencia pudo haber sido peor, y le agradezco donde quiera que esté.